Es una demanda por intimidación en contra de Jorge Glass. Soledad Padilla es asistente personal de Jorge Glass, mientras Jorge Glass está en prisión, primero en la cárcel 4, después en la cárcel de la Tacunga, y Soledad Padilla es la asistente personal de Jorge Glass con cargo a la prefectura de Pichincha. Lo que más le indigna a Soledad Padilla es que Rafael Correa le haya dicho a su novio que ella se acostaba con Glass. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. ¿Y sabe lo que me duele? Ahorita me dolió, me mató, por eso lo llamé. Por eso lo llamé, porque yo no quiero hablar con usted, no le quiero escuchar ni siquiera la voz. Ayer le dije, Jorge, está bien que me escuchen altavoz, pero no quiero escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque me dolió tanto que el presidente diga eso. ¿Sabe? Después de que me dijo que me agradecía y que el movimiento me tenía que agradecer por lo que yo le había ayudado, que él haya manchado mi nombre, que él haya dicho que tiene pruebas y que le haya dicho, lo lamento, Ferdinand, pero yo sé que esto es súper duro. A Ferdinand, lamento, Ferdinand, de decirte que sí, que Sol sí se acostaba. A Jorge le daba vergüenza decírmelo. O sea, ¿cómo me pudieron haber hecho esto a mí? A mí, a mí. Jorge, a mí. A mí que yo di mi vida. Tú sabes que yo me divorcié. Yo me divorcié de Diego por usted. Sí sabe, ¿verdad? Sí sabe, yo con ese tipo me casé porque quise. Yo porque él dijo que todo era por usted, que la amenaza era por usted. Yo mentía para ir a la cárcel por usted. ¿Cómo el presidente se le ocurrió? Y encima decirme que me calmen. ¿Qué piensan que yo soy? Olga Muentes, Pamela Martínez. ¿Qué se creen? No me conocieron nunca. Nunca me conocieron. Ya, entonces yo sí estoy ofendida y actúo desde la ofensa. Bueno, precisamente sobre este tema es que vamos a hablar el día de hoy, lunes 23. La idea de este episodio de Politizados es tratar de explicar a la audiencia este tema que sacudió a las redes sociales y a la opinión pública como pocas veces antes durante el fin de semana. El tema comienza con la denuncia que el asistente de Jorge Glass, que se llama Soledad Padilla, le pone a él acusándolo de intimidación. Es una demanda por intimidación en contra de Jorge Glass. Y luego los dos audios que mucha gente ha escuchado en redes sociales y que no se han logrado entender en su real dimensión porque, claro, hay una falta de contexto. Es precisamente eso lo que vamos a tratar de hacer hoy, Roberto Aguilar y yo, tratar de hacer el trabajo de explicar y de que se entienda esto poniendo todo en contexto. Sí, Martín, este es un caso de intimidación y acoso eh, que Soledad Padilla responde con una demanda penal a la que Jorge Glass responde con otra demanda penal por extorsión. La demanda de Soledad Padilla es por intimidación, la demanda de Jorge Glass es por extorsión. Básicamente la historia esta es la historia de cómo a una mujer la acosan, la presionan, la amenazan, destruyen su vida y después la llaman zorra. Eso es lo que han hecho con Soledad Padilla. No es que Soledad Padilla sea un angelito, Soledad Padilla forma parte de este esquema de comportamiento retorcido, digamos, institucionalmente retorcido de la Revolución Ciudadana y vamos a ver por qué. Soledad Padilla es asistente personal de Jorge Glass, mientras Jorge Glass está en prisión, primero en la cárcel 4, después en la cárcel de la Tacunga, y Soledad Padilla es la asistente personal de Jorge Glass con cargo a la prefectura de Pichincha, porque Soledad Padilla es una empleada del Consejo Provincial de Pichincha. ¿Empleada para qué? Para ser asistente de Jorge Glass. Jorge Glass se enamora de ella, la pretende, ella se niega. Jorge Glass la desea.
para ponerlo en los términos más crudos, y ella no. Entonces Jorge Glass utiliza todos los recursos de su poder, que no son pocos, para presionarla psicológicamente. Hay unos elementos de presión psicológica brutales. La manda a seguir, utiliza a sus guardias, a su cuerpo privado de seguridad para mantenerla vigilada. Los guardias privados se lo confiesan a ella. La espía hasta el punto de que obtiene el registro de sus movimientos migratorios. Uno se pregunta cómo diablos hace eso un preso para conseguir el registro de movimientos migratorios de una ciudadana, y le pide cuentas de sus viajes. Le dice qué cosas terribles le pueden pasar a ella si se niega a estar con él, porque le confiesa su amor y ella se niega. Ella está en la demanda, dice felizmente casada, puedo entrecomillar esta frase, felizmente, yo estaba felizmente casada en esa época. Y Jorge Glass insiste y le dice las cosas terribles que le pueden pasar si se niega a estar con él. Manda a amenazar al marido con sus amigos de la mafia, al menos el marido, que es un miembro de la fuerza pública, no tiene ninguna duda de que las amenazas vinieron de Glass. Amenazas que, que Soledad Padilla encontró en un panfleto puesto en su carro, un panfleto firmado por la banda de Los Lobos. Y todas estas presiones destruyen el matrimonio de Soledad Padilla hasta el punto en que se divorcian. Glass la continúa manipulando, la hace viajar a Guayaquil porque ella se sentía insegura, la hace viajar a Guayaquil, donde la vuelve a usar como asistente una vez que él sale libre. En junio, Soledad Padilla conoce a Ferdinand Álvarez, un asambleísta del correísmo, que fue asambleísta durante la legislatura pasada. Volvió a postularse para estas elecciones y volvió a ganar un escaño en la asamblea, y a quien Rafael Correa nombró como coordinador de la bancada. Glass se entera de este noviazgo en junio, Soledad Padilla conoce a Ferdinand Álvarez, empiezan una relación. Glass se entera y la difama, convence a todo el partido. Soledad Padilla habla de las llamadas de Esther Cuesta, de Paola Cabezas, la vulgar de Paola Cabezas, dice ella, que la llaman para incrementar este acoso que ella vive. Convence a todo el partido de que es una zorra, básicamente, y que esa zorra la está amenazando a él, Jorge Glass. La maltratan, boicotean las reuniones de bloque que Ferdinand Álvarez convoca como coordinador de la nueva bancada. Y todo esto amenaza hasta con romper al partido. Rafael Correa habla con Ferdinand Álvarez, le dice que, bueno, tu novia, básicamente le dice, sí, 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 tu novia es una zorra, pero sean felices y por favor no se hable de este problema. El tema es que al final estas grandes personalidades de la Revolución Ciudadana, lo único por lo que están muy interesados es de que no se hable de este problema. Y llega Jorge Glass hasta a proponerle un contrato, una cláusula de confidencialidad. Básicamente Glass trata de comprar el silencio de Soledad Padilla, le ofrece cualquier tipo de ayuda que ella necesite. Mañana, dice, dentro de un año, dentro de 20 años, yo te ayudo. Pero ¿a cambio de qué? De su silencio. No hay que hablar de eso, entre comillas, estoy citando. No hay que hablar de eso, no hay que decirlo, nada, cierro comillas. Incluso le llega a proponer una cláusula de confidencialidad. Es decir, él nunca tuvo una relación laboral con Soledad Padilla, porque la única relación laboral de Soledad Padilla era con la prefectura de Pichincha.
y le ofrece una cláusula de confidencialidad. ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguien se puede imaginar lo retorcido de un novio que le diga a una novia cuando están rompiendo, bueno, aquí rompemos, pero firmemos un contrato con una cláusula de confidencialidad? Carajo. O sea, hay que ser retorcido y miserable para hacer eso. Bueno, Jorge Glass es retorcido y miserable, lo suficientemente retorcido y miserable para hacer eso. Y esa es, en resumen, esta historia. Esta historia y estos audios, que es lo que realmente ha provocado tanta agitación en la opinión pública, lo que nos trae es a cuento muchas cosas que sí tienen una relevancia pública, porque una cosa es el tema sentimental, esta cosa de los celos, esta crisis de celos que tiene Glass es un tema, pero de aquí salen algunas cosas que yo creo que son relevantes y que son públicamente tienen que ser expuestas. Una de esas es que Soledad Padilla es una empleada, tú ya lo dijiste, es una empleada de la prefectura de Pichincha. La contratan para que sea asistente de Glass. En el texto de la denuncia, yo creo que ella estaba consciente de que esto no se veía muy bien. Padilla aclara un par de veces que el tipo de trabajo que desempeñaba, que no dice cuál es, le permitía hacer las dos cosas, es decir, trabajar para el Consejo y para Glass. Incluso cuando cuenta que viajó a Guayaquil para seguir asistiendo a Glass, que escuchan son unos truenos de aquí en Quito, creo que se viene una tempestad. Incluso cuando cuenta que viajó a Guayaquil para seguir asistiendo a Glass, lo justifica diciendo que la modalidad de trabajo no presencial en el Consejo Provincial lo permitía. O sea, tranquilo, esto se puede hacer por Zoom. Ahora, en el mismo texto de la denuncia, que es anterior a los audios, ella se pone en evidencia cuando dice que finalmente renunció, porque ya renunció al Consejo Provincial el 31 de agosto pasado, y cito con comillas, por decencia y honor frente a los hechos delictivos que constan en la denuncia. Es decir, este conflicto que tiene con Glass le lleva a renunciar al Consejo Provincial. Es evidente, entonces, que su trabajo era para el Consejo Provincial. En el audio, en uno de los audios lo dice de forma aún más clara. Se refiere a una frase que le dijo Glass. Para mí, otra vez comillas, para mí no trabajabas para la prefectura, y se burla. Por favor, le dice otra vez entrecomillado, por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Es decir, aquí estamos hablando, uno, de desvío de fondos públicos, ¿no es cierto? La plata del Consejo Provincial, dirigido por Paola Pavón, estaba gastando recursos públicos de nuestros impuestos en pagar a un asistente para Glass. Y dos, había tráfico de influencias. Es evidente que Jorge Glass consiguió ese trabajo para Soledad Padilla. O sea, lo que se ve es que ella también estaba involucrada, eso es clarísimo, tú ya lo dijiste hace un momento, Roberto, ella está involucrada en un esquema mafioso, ¿no? Todo esto de que tú hiciste esto, yo hice aquello, todo eso es muy mafioso. Sí, 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 así es mafioso, y para certificar cuán mafioso es esta historia, cuán mafiosa es esta historia, Martín, está el retorcido aspecto de las amenazas al marido, hoy ex marido de Soledad Padilla, por parte de la banda de los Lobos. Dice Soledad Padilla en su denuncia que, cito, el denunciado, con el poder que ostenta y más en la cárcel, me comentó sobre su relación de amistad con varios grupos delictivos, cosa que para nadie es un misterio. O sea, que Jorge Glass, que es un delincuente en sí mismo, él es un delincuente, tenga amistad con grupos delictivos, es básicamente natural.
que comparta abogados con los peores capos de la mafia es público. Pues ahora Soledad Padilla lo confirma. Él se jacta de su, bueno, no sé si se jacta, pero le comenta de sus amistades con grupos delictivos, y al marido al hoy ex marido de Soledad Padilla le manda amenazas. Bueno, digamos que al ex marido de Soledad Padilla le llegan amenazas de grupos delictivos, de amenazas de la banda de los Lobos, que este señor, que es miembro de la Fuerza Pública, no tiene dudas de que vienen de parte de Jorge Glass. Y toda esta historia de que Soledad Padilla no paraba de ir a la cárcel a visitar a Glass, y de que empiezan a llegarle a él amenazas que él está seguro que vienen de Jorge Glass, terminan en el divorcio de Soledad Padilla. Pero básicamente lo que confirma esta historia son las relaciones peligrosas que mantiene Jorge Glass con los mafiosos más mafiosos de la República. Aquí, Roberto, hay otra cosita que sale, ¿no? Que nosotros ya mencionamos en un episodio anterior, que es este asunto del boicot que Glass le hizo a Ferdinand Álvarez como secretario de la, jefe de la bancada. Glass convenció a varios asambleístas de la Revolución Ciudadana a que no asistan a reuniones de preparación convocadas por Ferdinand Álvarez. Esto incluso llegó al punto que le hizo renunciar. Ferdinand renuncia porque no podía sostener una reunión, y era por culpa de Glass. Padilla dice clarito, dice, hay chats, hay llamadas, en fin, sobre este boicot, da algunos elementos para lo del boicot. Y bueno, queda abierto este tema de si en la asamblea Ferdinand va a salir de la bancada, porque ha habido este rumor de que Ferdinand esta semana anuncia su salida de la bancada, lo cual es muy probable, porque además en ese audio que tú mencionaste al principio, donde se le graba a Correa, es Ferdinand el que lo graba, Ferdinand Álvarez. Eso debe ser imperdonable en la Revolución Ciudadana. Grabarle al gran líder debe ser imperdonable. Sí, parece que, o sea, lo graba y difunde la grabación. Parece que no tiene más remedio que salir de ahí, ¿no? Soledad Padilla dice en su audio, en conversación con Glass, dice, acaba de renunciar Ferdinand a la coordinación de la bancada por presiones de Glass, y dice que ella espera que renuncie a la diputación también. Yo no sé si vaya a renunciar a la diputación. Más daño le hace al correísmo no renunciando a la diputación y quedándose como asambleísta independiente. Pero otra de las, precisamente eso nos lleva a otra de las novedades que revela toda esta historia de los audios y del acoso y de las denuncias en torno a Jorge Glass. Y es, ¿cómo decirlo, Martín? Es el valor del dedo supremo. Porque bien pueden decir los correístas que en su partido funciona una supuesta democracia interna, que hay procesos deliberativos, que juntos deciden quién manda, quién hace tal cosa, quién hace tal otra. Lo cierto es que, y lo dice Soledad Padilla en conversación con Glass de la manera más natural, y Glass no se inmuta porque es la realidad. Dice, Rafael nombró a Ferdinand Álvarez como coordinador de la bancada. Es decir, Rafael Correa, desde Bélgica, a dedo, decide quién es el coordinador de la bancada correísta, que los correístas juran
que es un cargo que se obtiene después de muchísimas deliberaciones y muchísimas votaciones, y en que todos se juntan y sesudamente discuten quién es el más capacitado y quién es el mejor, y al final de no sé cuántos días de pensarlo bien deciden este. No, eso no es verdad. Rafael dice este y es este. Y este era Ferdinand Álvarez. Y después Ferdinand Álvarez renuncia. ¿Por qué? Porque Glass dice, no quiero que sea este. Entonces, Ferdinand Álvarez oye que Glass dice que no lo quiere y renuncia. Sí, Entonces, sí. Roberto, ya para ir cerrando esto, hay dos cosas, un par de cositas que quisiera decir. Una que quise decir al inicio, pero se me pasó. Todo este escándalo pudo haber estallado antes de las elecciones. ¿Por qué no estalla antes de las elecciones? Porque Soledad Padilla le dice a Luisa González, la candidata, le dice, tranquila, esto no va a salir hasta que acaben las elecciones. Por eso es que la demanda aparece una vez concluidas las elecciones, eh, y cumple, y se ve que cumple este ofrecimiento. Lo otro que hay que decir también es que lo que más le indigna a Soledad Padilla es que Rafael Correa le haya dicho a su novio que ella se acostaba con Glass. ¿De dónde salió esa historia? No sabemos. De Glass se lo inventó Correa para asustar a Ferdinand. No sabemos. Eso le duele terriblemente a esta mujer que se siente ofendidísima y se quiebra en los audios, ¿no? Y claro, finalmente, Roberto, esto lo que tiene de novelesco es como una historia sentimental somete quizás a la peor crisis, o a una de las peores crisis del correísmo. Y sí, ya vamos cerrando esto, Roberto. sí. em, Eso, vam- Martín, eso se debe a que el protagonista de esta historia sentimental es un sujeto retorcido y miserable. O sea, una historia sentimental no es novelesca, a no ser que uno de los dos personajes tenga alguna característica extrema. En este caso, la característica extrema la tiene Jorge Glass, que es un miserable. Y él es el que ha llevado las cosas a este punto. Eso es lo que hay que decir. Y, y el, bueno, sí, y el correísmo debería estar consciente de eso, ¿no? sí, bueno, hasta aquí llegamos. Les esperamos para el día de mañana. No olviden de leer sobre este tema y otros temas que van a salir en la edición de hoy. Y nos encontramos mañana acá en otro episodio de Politizados. Hasta mañana.